¿Cómo están todos? Les saluda el Renegón. En este episodio vamos a tratar un tema que me gusta mucho, me ha gustado mucho pensar en eso, desde hace mucho tiempo pienso en eso, y es un tema más o menos que le encuentro yo una similitud a este asunto que deben haber escuchado ustedes del huevo y la gallina, quién fue primero. Y es algo que se parece mucho, está muy relacionado con nuestra realidad, con nuestra cultura en el Perú, y yo creo que también de alguna manera en los países vecinos, en Sudamérica, en el tercer mundo, me atrevería a decir, y es qué fue primero, qué apareció primero como causa de todas nuestras, o la gran mayoría de nuestras desgracias, la ignorancia o la pobreza. Hay personas, por ejemplo, que sostienen, ¿no? Y en Perú se escucha mucho esto, decir, no, nosotros somos un país pobre, un país del tercer mundo, subdesarrollado, pobre. Como estamos tan pobres todos, no tenemos manera pues de educarnos. O sea, la causa es la pobreza y la falta de educación o la ignorancia es el efecto. Causa y efecto, como les decía también antes en otros videos. Mientras que hay otras personas que dicen al revés, ¿no? No, en realidad la fuente de nuestros problemas ha sido la ignorancia, porque la ignorancia no nos deja ser fuente de riqueza. ¿Y por qué no nos deja ser fuente de riqueza? Porque la educación nos dignifica, nos da una calificación intelectual, una calificación en algún oficio, en alguna profesión, etcétera, que nos permita generar nuestra riqueza, ¿no? De manera digna, trabajando. Y en general también en Perú uno se refiere al bienestar de este país o al porvenir de ese país a que se está desarrollando en números, es decir, con base en decir que, por ejemplo, los indicadores de pobreza han bajado. Sube el poder adquisitivo o baja el poder adquisitivo, que hay pobreza extrema, que poblaciones vulnerables, etc. Siempre hablando en función de la pobreza. Y la pobreza relacionada no con la pobreza intelectual o la pobreza del conocimiento, sino la pobreza del bolsillo. Es fácil explicarlo, claro, en el presente eso sirve, ¿no es cierto? Es útil, es una buena herramienta para medir el avance de un país, pero no soluciona los problemas. No es el análisis que necesitamos si queremos solucionar problemas que ya están enquistados en nosotros hace mucho tiempo. Siempre estamos viendo nuestra pobreza, nuestro porvenir de acuerdo a nuestros bolsillos. Nos olvidamos de la ignorancia, que es en realidad el problema más grande. Para mí la madre de todos nuestros problemas desde que somos república al menos siempre ha sido la ignorancia. No tanto la pobreza, porque no somos un país pobre, por favor, o sea, realmente, salvo pues momentos de mucha crisis económica, creo que mucha gente puede decirnos, en Perú uno siempre puede encontrar algo que comer, siempre puede encontrar un menú más barato, entre comillas. Uno siempre tiene su lugarcito donde va y con un poquito de plata tienes almuerzo y sopa y plato fondo, etcétera, ¿no? Cosas así. Nuestro verdadero problema ha sido la ignorancia, y sigue siendo la ignorancia. ¿Cómo se analiza esto? Es decir, ¿cómo lo vemos desde el inicio? Perú siempre ha sido un país rico, siempre ha tenido muchos recursos naturales, le ha sobrado riquezas, es un país bendito. No es que uno menosprecie a los demás países, pero Perú es un país bendito por su ubicación, por sus riquezas. Tiene mar, tiene la cordillera de los Andes, tiene una zona selvática, tiene no sé cuántos microclimas, etc. Es una zona bendita, donde hay muchos recursos. Pero ¿qué sucede con los recursos? Y esta es la parte, entre comillas, mala de tener tantos recursos, que alguien tiene que sacarlos de la tierra o del mar, o de una mina. O sea, alguien tiene que extraerlos, es una actividad extractiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un mar muy rico, alguien tiene que ir y pescar, alguien tiene que sacar los peces. Si tenemos muchas riquezas minerales, alguien tiene que meterse a la mina y sacar los minerales. Y si tenemos suelos muy fértiles, pues alguien tiene que agarrar el arado, cultivar la tierra y después cosechar los frutos, ¿no? O las verduras, etc. Y para eso en Perú, debido precisamente a que ha habido tanta riqueza siempre, se ha necesitado mucha mano de obra, mucho capital de trabajo, desde siempre. Desde antes de que fuéramos repúblicas, desde siempre, desde los incas, o sea, siempre ha habido, pues se ha necesitado de mucha gente que trabaje extrayendo esas riquezas. El problema está precisamente en eso, que si yo quiero mucho personal, mucha gente, mucha fuerza de trabajo para que haga actividades tan básicas, tan primarias, que no requieren de mayor preparación, entonces pueden pasar los años, y yo lo sigo haciendo lo mismo, en un esquema de no tratar de mejorar la tecnología que les permita a ellos dedicarse a otras cosas, sino que van a tener que seguir en eso. ¿Y a qué me refiero? A que cuando nosotros somos república ya había aparecido la revolución industrial en el mundo, que primero aparece en Inglaterra. Ya se habla de las máquinas a vapor,
ya la agricultura se transforma, aparecen los ferrocarriles, pero el Perú se siguió haciendo lo mismo, extrayendo recursos naturales, teniendo a mucha gente poco educada, ¿no? Metida ahí extrayendo los minerales, pescando los peces, arando la tierra, y no se dijo, oye, o sea, si la tecnología nos permite ya, por ejemplo, modernizar la agricultura, que aparecen, no sé, los tractores, aparecen las máquinas recolectoras de algodón, etcétera, etcétera, entonces hay que educar a esta gente para que no se quede en eso. O sea, ya no los necesitamos haciendo esto, comencemos a industrializarnos y eduquemos. Pero eso no pasó. Los gobiernos no les interesó. Mucha gente siguió en sus mismas actividades, en la ignorancia, no capaces de hacer otra cosa más especializada. Tuvieron hijos, esos hijos tuvieron más hijos, y como no podían salir de esa actividad, entonces comenzó a cundir la pobreza. Cuando ya aparecieron otras actividades que generaban riqueza, ellos comenzaron a quedar atrás, haciendo lo mismo que habían hecho desde hace décadas, tal vez siglos. Entonces ya no iban a producir la misma cantidad de riqueza, pues, frente a otras personas que se dedicaban a otras cosas y que tenían una mejor educación. Y ese es el gran dilema. Hemos llegado a 200 años como república y seguimos teniendo gente que sigue haciendo lo mismo desde hace 200 años, o sea, sus nietos, tataranietos, etc. Bueno, ahora hacen lo mismo que ellos hacían hace 200 años. Y aquí, como les dije también en un video anterior, no se trata de decir, tú tienes la culpa, este tiene la culpa, esta política tiene la culpa. Ya no tiene sentido. O sea, hace 200 años que estamos en esto. Acá lo que hay que hacer es, como les dije también antes, identificar el problema y comenzar a solucionarlo con liderazgo. Y diciendo las cosas como son, sin que nadie se ofenda o se resienta o estupideces. Son estupideces. Ahorita resentirnos porque alguien señala un culpable de esto es una imbecilada, es perder el tiempo, es actuar como un estúpido. Es mucho mejor actuar con liderazgo, con sentido común, con inteligencia, decir no, hay que dignificar a todos. Todos tienen derecho a educación, comencemos a educar. Y en Perú en realidad no es difícil, en Perú tenemos plata ahorita para hacer esto. Yo con plata agarro, convoco un concurso y ¿cuántos colegios tienen que ser en Perú? Escuelas, listo. Cuando hay plata las cosas se hacen y cuando hay más plata se hacen más rápido. En Perú hay plata. Pero ¿qué no hay, por ejemplo, en este caso de nuestro gran problema con la ignorancia? No hay buenas currículas, no hay buenos profesores. Entonces, si no hay currículas buenas ni profesores buenos, no esperemos buenos alumnos tampoco. Pueden haber ciertas excepciones por ahí, que ciertamente las hay, son chicos brillantes, pero no esperemos una gran masa de buen alumnado. No esperemos una elevación en nuestros rangos de comprensión lectora, de lectura de libros. No esperemos que salgan buenos gerentes generales del Perú y que comencemos a exportar gerentes. Por ejemplo, la India. La India es un país exportador de gerentes generales. O sea, dense cuenta del nivel de educación que hay allá. Y acá han pasado 200 años y ni siquiera podemos alcanzar estándares mínimos de calidad de educación primaria. Entonces, ya es hora, y esta es la moraleja del video, ya es hora de que dejemos de pensar en nuestro porvenir viendo nuestro bolsillo. Es importante, sí, pero ya es hora de que dejemos de evaluar el porvenir del Perú respecto a que si es más pobre o menos pobre. Porque el ignorante que no genera riqueza se vuelve pobre. No es al revés, no tratemos de explicar los problemas de este país en función de sus niveles de pobreza. Hay que ya cambiar el esquema, pensar lateralmente y darse cuenta cuáles son los verdaderos problemas y comenzar a solucionarlos. Bueno, eso es lo que quería hablar en este video, no quiero hacerlo muy largo, me parece que ya me voy para los 10 minutos. A partir de ahora, siempre que haya una pregunta de las personas que ven de ustedes, amigos que ven los videos, voy a responderlas en los días miércoles, en un video aparte, para no hacer estos videos de los sábados demasiado largos. La idea es que sea algo rápido, que no les quite tiempo, pero que sí los invite a pensar. Este debate, por ejemplo, de la ignorancia y la pobreza es interesante y yo les invito a que lo compartan con sus papás, con los amigos del trabajo, con sus superiores en el trabajo también, en la mesa mientras almuerzan, en una bonita sobremesa de hablar de estas cosas. Y sobre todo, les repito, no busquemos culpables. Siempre va a ser alguien que va a decir, ¿no? Este presidente tuvo la culpa de todo esto porque era, no sé, pues, de derecha. No, en realidad tiene la culpa el otro que era de izquierda. Entonces, no tiene sentido. Es más importante gastar neuronas o poner a trabajar nuestras neuronas en buscar las soluciones que en las culpabilidades. Perder nuestro tiempo en buscar culpables y no hacer cosas para solucionar los problemas es ser un conformista. Acuérdense también de lo que les dije en el otro video. Conformarse en vivir en una cultura de la ignorancia
solamente nos va a llevar a seguir irrespetando la ley, que es nuestra principal característica. Yo diría que luego del ceviche y Machu Picchu, a un peruano se le reconoce lamentablemente porque no respeta la ley. Es así. O sea, de repente en un libro de turistas, en una guía turista, dirá, pues, ¿no? Para los extranjeros, hace muy rico ceviche y tiene Machu Picchu, pero tenga cuidado porque no le gusta respetar la ley, ¿no? Tenga cuidado cuando cruce el semáforo, ¿no? Porque de repente le pasa un carro por encima. Es así, lamentablemente. Es triste, ¿no? Que alguien lo diga siendo de Perú, pero un alcohólico no se recupera a sí mismo mientras no reconoce su alcoholismo. Y nosotros no nos vamos a recuperar de esta cultura de ignorancia y respeto a la ley mientras no reconozcamos que somos irrespetuosos e ignorantes. Y ojo, ser ignorante no es un insulto, es simplemente una condición que se puede arreglar fácilmente. ¿Cuándo no se puede arreglar fácilmente? Cuando la ignorancia degenera en otras cosas que trataré en el video próximo, de la próxima semana, que les voy adelantando que va a ser una teoría personal sobre los 4 niveles de la ignorancia en el Perú. Para mí en el Perú existen 4 niveles de ignorancia muy bien definidos. Así que bueno, ya estamos llegando al 4.º nivel, estamos en situación crítica y de eso voy a hablar en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Como siempre los invito a comentar. Por favor denle like si es que les gustó el video. Suscríbanse, que es muy importante para que el canal crezca y estos videos se viralicen. Y lo más importante, compártanlos. Sea en WhatsApp, sea con un link en Facebook, sea por Instagram, sea por un correo, etcétera, o por viva voz. Compartan esto porque compartir estos videos es compartir un pensamiento diferente que necesitamos en Perú. Un pensamiento sensato, objetivo, que busca soluciones, identifica problemas y crea nuevos conceptos. Gracias, este ha sido El Renegón y nos vemos la semana entrante.